¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió con los espectros del anillo después de la caída del temido rey brujo? Sabemos que encontró su fin a manos de Éowyn y Merry, pero el destino de sus sirvientes espectrales sigue siendo un misterio intrigante. Hoy vamos a explorar qué les ocurrió después de ese momento decisivo. Pero, ¿y los otros espectros del anillo? ¿Desaparecieron simplemente o algo más siniestro los esperaba? Para responder a estas preguntas, necesitamos retroceder al principio de todo. Antes de convertirse en esas figuras terroríficas, eran reyes, hombres poderosos y respetados. Sin embargo, en un cruel juego de Sauron, fueron corrompidos por la tentación de los anillos de poder, perdiendo sus identidades y sucumbiendo a la oscuridad. Al aceptar los anillos, estos reyes comenzaron a perder su humanidad, transformándose lentamente en siervos de Sauron. Lo que antes era fuerza y nobleza, se distorsionó en una búsqueda insaciable de control y poder, hasta que sus propias existencias se convirtieron en sombras de lo que alguna vez fueron. Los anillos, que antes representaban la cúspide del poder y la influencia, pronto se transformaron en cadenas que aprisionaron a estos reyes bajo la voluntad de Sauron. No solo perdieron sus tronos, sino también su humanidad. Poco a poco, se convirtieron en los Nazgûl, espectros eternamente ligados al Señor Oscuro. Esta transformación, lejos de ser rápida, fue inevitable. Mientras sus reinos se derrumbaban y sus súbditos perecían, sus cuerpos mortales se desvanecían, dejando solo sombras de antiguas glorias. Lo que antes fue una vida de grandeza, se transformó en una existencia maldita, escondida bajo capas oscuras y completamente sometida a Sauron. Después de este cambio, los espectros del anillo se convirtieron en cazadores implacables, movidos por un deseo incontrolable, encontrar y recuperar el anillo único. Pero incluso bajo las capuchas, quedaba algo de lo que alguna vez fueron: rastros de la majestad perdida, ecos de reyes que anhelaban desesperadamente todo lo que dejaron atrás en su búsqueda de poder. Antes de continuar, si disfrutas explorando los misterios de la Tierra Media y quieres seguir descubriendo más, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas aventuras. Estas oscuras raíces nos ayudan a entender por qué el destino de los espectros está tan vinculado a la magia de Sauron. Y nos llevan a la pregunta principal: ¿qué les sucedió después de que el anillo fue destruido? Después de todo, los espectros del anillo derivaban su poder de Sauron y del anillo único. Desaparecieron simplemente con la destrucción del anillo. Los fanáticos tienen muchas teorías al respecto. Algunos creen que, sin el anillo, se desvanecieron. Otros piensan que los espectros podrían haber encontrado algún tipo de redención, o incluso haberse convertido en guardianes de reinos olvidados. La belleza del universo de Tolkien radica precisamente en cómo nos inspira a imaginar estos finales, dejando espacio para teorías creativas e inesperadas. Con la destrucción del anillo único, los espectros del anillo, sin la fuente de su poder, simplemente perecieron. Pero, ¿cómo habría sido ese momento final para ellos? En el escenario devastado tras la batalla de la Puerta Negra, los espectros, antes temidos y poderosos, sintieron algo que nunca habían experimentado durante su oscura existencia: la liberación. A medida que Sauron caía y la torre oscura de Barad-dûr se desmoronaba en polvo, los espectros del anillo sintieron cómo las cadenas invisibles que los mantenían empezaban a deshacerse. El aire llevaba el olor a azufre, y el eco de un lamento, no de agonía, sino de alivio, se escuchaba en el vacío que los envolvía. Por primera vez, una sensación de libertad cortaba a través de las sombras de sus almas desgarradas. Khamûl, el oriental, quien alguna vez fue uno de los más poderosos entre ellos, sintió que su cuerpo espectral se deshilachaba como un tejido viejo. El Capitán Negro, quien había liderado ejércitos para Sauron, se disolvía en el vacío. Dendra Dû, el enigmático terror de las noches,
experimentó una ligereza que lo alejaba de la oscuridad que lo había consumido por tanto tiempo. Y así, esos reyes, que alguna vez fueron temidos y respetados, se encontraron nuevamente, no como siervos de Sauron, sino como fragmentos de lo que alguna vez fueron. En el último suspiro de su existencia, regresaron por breves instantes recuerdos de sus antiguos reinos y de sus humanidades perdidas. Por primera vez en siglos, los espectros experimentaron paz. Con la caída de Mordor, la oscuridad que envolvió a estos reyes durante eras fue deshecha, y sus espíritus desaparecieron, finalmente libres de las cadenas de Sauron. Murtor, quien durante siglos había sido consumido por una sed insaciable de poder, sintió algo sorprendente cuando la torre de Barad-dûr comenzó a desmoronarse en la distancia. Por primera vez en eras, un inesperado alivio invadió su ser. La libertad, que hacía mucho tiempo había olvidado, tocaba su esencia como una brisa suave, permitiéndole un breve y frágil vislumbre de paz, algo que jamás imaginó volver a experimentar. Cada uno de los espectros del anillo, que antes eran sombras sin forma, ahora se enfrentaba a una emoción impensable: la ligereza de la liberación. Durante tanto tiempo, habían sido herramientas de la oscuridad, incapaces de escapar de la tiranía de Sauron. Y ahora, una alegría casi incomprensible florecía dentro de ellos. Era la dicha de ser finalmente liberados de las cadenas que los habían mantenido cautivos durante eras bajo la sombra del Anillo Único. A medida que los últimos vestigios del dominio de Sauron se desvanecían junto al viento, los espíritus de los espectros del anillo siguieron su camino hacia su destino final. La era de terror que ellos ayudaron a construir había llegado a su fin. En ese último instante, una pequeña chispa de luz espectral se encendió en sus corazones, sugiriendo, aunque fuera por un breve momento, una oportunidad de redención. Así llegamos al final de esta travesía, por los misterios que rodean a los espectros del anillo, figuras que una vez tuvieron la gloria de reyes, pero que se perdieron en la oscuridad de sus propias decisiones. Aunque hemos explorado lo que quedó de su existencia tras la caída de Sauron, aún queda una pregunta. ¿Encontraron finalmente paz o continúan vagando en las sombras de la Tierra Media? Ahora les toca a ustedes. ¿Qué creen que realmente sucedió con los espectros del anillo? ¿Fueron finalmente liberados o siguen presos de la oscuridad que los consumió? Dejen sus teorías en los comentarios. Estamos ansiosos por saber qué piensan. Y antes de irte, no olvides echar un vistazo al video que está apareciendo en tu pantalla ahora. En él, exploramos los secretos ocultos detrás de las historias de la Tierra Media. Este conocimiento puede ser la clave que necesitas para entender aún más los misterios del universo de Tolkien. No te lo pierdas.